Conociendo el Kairos de Reforma, día 5 de nuestro proyecto, mis amados, 21 días de ayuno y de oración. Así que vamos a iniciar y vamos a tener anotaciones también para que usted posteriormente pueda volver a repasar y tomando nota efectivamente. Bien, vamos a ver lo que es el Kairos de Reforma. Hebreos capítulo 9, verso 10 dice de la siguiente manera: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Mire qué tremendo lo que nos dice la carta de Pablo a los hebreos. Ahora, quiero mostrarle una versión diferente, que es la versión del lenguaje sencillo. Quiero que la vea, por favor. Bien. Bien, esta no la tenemos ahorita aquí, es más adelante. Pero bien, nuestra base bíblica viene siendo Hebreos capítulo 9, verso 10, donde la parte azul aparece la palabra kairos y la palabra reformar, que la vamos a ver también a continuación. Bien, la palabra reformar es la palabra griega diortosis, que tiene 5 significados. Tiene 5 significados. Bien, el primero de ellos es enderezar. El segundo es completamente. Número 3, rectificación. Número 4, restauración mesiánica. Y número 5, reformar. Entonces, fíjese qué interesante es cuando nosotros hablamos de un tiempo de reforma. Estamos hablando de volver a tomar la misma posición o la misma estructura de algo que fue deformado. Entonces, reformarlo es darle nuevamente la forma original que tenía. Entonces, cuando hablamos de tiempos de reforma, estamos diciendo que necesitamos regresar a la doctrina tal y cual es o estaba. ¿Por qué? Porque con el paso de los años, con el paso del tiempo, esto, mis amados, se deforma. O más bien lo deformamos. Bien, Mateo capítulo 5, verso 17. Aquí es donde Jesús dice algo interesante. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjese que esto es interesante, que nosotros le prestemos atención, porque el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Todos los sacrificios, todas las fiestas, todos los rituales juntamente con el tabernáculo completo, todos los ministerios, todo se encuentra representado en Jesús. Quiere decir que en el Antiguo Testamento todo esto apuntaba al Cristo, al Mesías que había de venir. Bien, el Mesías se manifiesta. El Mesías se manifiesta a la edad de 30 años.
y Él viene a ser el cumplimiento de todas las cosas. ¿Por qué? Porque pasa por el sacrificio, pasa por la resurrección, pasa por el Padre que le otorga toda la máxima autoridad. Entonces en Él se cumple todo lo que dijeron los profetas y todo lo que nos habla de la Torá. Los 5 libros de Moisés. Todo en Jesucristo se cumplen. Entonces él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero quiero mostrarle un versículo muy interesante, que este sí viene en la versión del lenguaje sencillo. Por favor, quiero que usted compare su Biblia, que me imagino que es la versión 60, la Reina Valera, con esta versión, por favor. Mire cómo dice. Las reformas de Jesús. Mateo capítulo 5, verso 17, en la versión del lenguaje sencillo. Dice así, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Dice la versión Código Real, mis amados, que también es muy importante poder tener esa versión. Me parece que solo viene el Nuevo Testamento, si no me equivoco. Pero es una versión que habla muy claro, muy diferente, donde dice, no he venido a abrogar o a quitar la ley y los profetas, sino vine a darle su verdadero cumplimiento, su verdadero valor. Entonces fíjese cómo el Señor Jesús, lo que trata de decirnos a nosotros, bien, a nosotros como pueblo, como iglesia, en ese tiempo, recuerde que eran los fariseos, los intérpretes de la ley, recuerde que eran los sacerdotes que estaban en el tiempo del Señor. Entonces Mateo capítulo 5 verso 17 dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles verdadero valor. Eso se llama reformar las cosas. Bien. ¿Cuáles son las reformas que hizo nuestro Señor Jesús? Estamos hablando de un tiempo kairos. El tiempo kairos de reformar lo que se ha deformado, a darle su verdadero valor, su verdadera interpretación. Lo que realmente el Señor quiere decirnos. Entonces, por eso es importante que nosotros entremos en un tiempo o en una etapa de reforma. Mire qué interesante es. Bien, entonces tenemos aquí, mis amados, la primera reforma que el Señor vino a hacer, vino a reformar el concepto de la fe. Evangelio de Juan capítulo 17 verso 3 dice así: esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Pues fíjese cómo el Señor viene a darle esa verdadera interpretación, esa
Viene a dar esa reforma. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, mis amados, se miraba muy, muy lejos el poder llegar a un nivel o a una perfección. ¿Por qué? Porque era difícil poder cumplir todo lo que la ley decía. Pero por eso vino el Señor, para Él cumplirla por nosotros. Y nosotros en Él tener los beneficios. Entonces una cosa importante es que al venir al camino del Señor, lo primero que tengo que conocer es al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero. Y creer en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es la conexión. Entonces, si usted lo lee en la versión Reina Valera, dice, esta es la vida eterna. ¿Sí? Que sepan que tú eres el único Dios verdadero. Entonces el Señor vino a cambiar este concepto. Vino a reformarlo. ¿Por qué? Porque, repito, en el caminar las cosas se descomponen, se deforman. Y después el estándar que se coloca es demasiado alto e inalcanzable. Por eso muchas veces, mis amados, cuando la gente tiene tiempos de oración, usted puede darse cuenta que muchas de las veces ponen tan inalcanzable a Dios. ¿Quiénes? Los líderes ponen inalcanzable al Señor. Solo personas muy específicas, muy especiales pueden llegar a ciertos niveles cuando no es así. El Señor puso las cosas sencillas, prácticas. Por eso Él viene y reforma las cosas, los conceptos. Reforma nuevamente la doctrina. Reforma nuevamente el Señor la enseñanza. Y dice, escuche bien, el Señor esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque tú eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Entonces ahí está, escuche bien, esta vida eterna en creer en Dios el Padre y en su Hijo. Bien, número 2. El Señor vino a reformar la identidad nuestra. Evangelio de Juan capítulo 5 verso 18 dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire qué tremendo es. Esta palabra, mis amados, para los judíos, los judíos, mis amados, esta palabra era muy, muy grande para ellos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Señor se manifestó de una forma, pero proféticamente también Él dijo esto: yo seré a ellos por padre y ellos me serán por hijos. Pero Israel no alcanza a ver esa dimensión de conocimiento, conocer al Dios único y verdadero como su Padre Celestial. Escuche, qué tremendo que no alcanzaron a tener esa identidad. Por eso para ellos les parecía una blasfemia. ¿Por qué? Porque ignoraban la procedencia de nuestro Señor Jesús.
Recuerde que Él vino del exterior por obra del Espíritu Santo. Entonces, Él era Dios encarnado. Pero eso no lo sabían. Y dice que procuraban matarlo porque lo hallaban blasfemo. Entonces el Señor, escuche bien, vino a traer una reforma para que nosotros tengamos nuestra identidad correcta, porque somos hijos e hijas de Dios. Usted es una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios por la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, qué tremendo es que nosotros podemos ver cómo la gente, vuelvo a repetir, deforma las cosas. ¿Sí? Las enseñanzas vienen a estar deformadas de alguna manera, donde se hace un evangelio inalcanzable, un estándar demasiado alto, cuando el Señor dijo que la salvación estaba más cerca de lo que nosotros pensamos. No está en el cielo ni en lo profundo de la mar, sino que a través de una confesión, creer en el corazón y una confesión, entonces habría salvación. Bien, entonces el Señor vino a traer una reforma a nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Por eso cuando el Señor habló sobre la oración y le enseñó a los discípulos a orar, Él dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Está diciendo que tengamos la identidad de hijos. ¿Por qué? Porque los hijos tienen derechos. Los hijos tienen derechos, así como responsabilidades, también hay derechos para ellos. Si el enemigo quiere robar tus derechos, ahí las cosas, mis amados, se van a complicar si no estamos bien parados en nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces fíjese qué cosa más tremenda. Bien, número 3. El Señor vino a reformar la autoridad. Lucas capítulo 7, verso 49. Dice: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Fíjese qué tremendo es. Entonces, no conocían la autoridad del Hijo, no conocían la autoridad de Jesús, porque Él mismo era Dios en medio de ellos. Pero ellos no lo vieron así. Entonces, el Evangelio, mis amados, tiene autoridad para perdonar pecados mediante el sacrificio o reconocimiento del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero una de las cosas importantes es reconocer la autoridad, ¿sí? Él vino a reformar la autoridad. ¿Por qué? Porque los hombres carecían de esta autoridad. Es por eso que cuando vemos nosotros en el Antiguo Testamento, ellos no expulsaban fuera demonios. No. Cuando usted ve manifestación demoníaca en el Antiguo Testamento, un ejemplo, Saúl, cuando Saúl de pronto era atormentado por espíritus, el que venía con música era David, y lograba aliviar temporalmente el padecimiento de Saúl, pero no le quitaba totalmente.
Pero en el Nuevo Testamento viene el Señor Jesús y se le otorga una autoridad donde la gente decía, bueno, ¿qué es esta nueva doctrina que aún a los espíritus inmundos manda que salgan fuera y estos le obedecen? Entonces él vino a traer una reforma en cuanto a la autoridad. La iglesia de Cristo camina con autoridad sobre la faz de la tierra. Bien, número 4. Vino a reformar la forma de enseñar. Mateo capítulo 7, verso 29 dice, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. Pues quiere decir que el Señor enseñaba de manera diferente a los demás. Quiere decir que enseñaba como debía de ser. ¿Cómo? Con autoridad. El Señor enseñaba con autoridad y esto era reconocido por los demás. Habla como quien tiene autoridad, dice, y no como los escribas o los fariseos o los maestros o los intérpretes de la ley. Fíjese qué tremendo es. Entonces el Señor vino a traer una reforma en cuanto a la forma de enseñar. De pronto hay personas que quieren o tal vez se les hace muy fácil el poder tomar una escritura y poder explicarla o poder tratar de comunicarla, pero no llegan a tener el efecto. No tienen el efecto de autoridad, no lo tienen, carecen de ellos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo ya entra en una dimensión diferente, de manera que al momento de ministrar las cosas de Dios hay una autoridad, hay una manera diferente para que la gente pueda recibir de Dios. Bien, número 5, vino a reformar el uso del templo. Mateo capítulo 21 verso 12 dice así, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quiere decir, mis amados, que en ese lugar se convirtió en algo diferente al propósito del que fue hecho o construido. Casa de oración, un lugar donde podemos refugiarnos y buscar al Señor, pero de pronto se convierte en un lugar de mercadería. Si bien algunos dicen que las iglesias para algunas personas son empresas y los que dirigen son empresarios y todo se trata de economía me refiero a venta, a comercio, todo es comercio. Vender y comprar, aunque le voy a decir una cosa, no todo es malo. Pero cuando en el corazón de la gente se convierte esto en una oportunidad para ganar dinero a costa de la gente, se convierte en un pecado. Se convierte en una situación complicada, porque el Señor, recuerde usted, cuando Él entró al templo, dice que había mercadería dentro de aquel lugar. Quiere decir que el propósito por el cual
se había establecido el lugar no se estaba cumpliendo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de las cosas santas. No estoy hablando del lugar, del local, porque el local son 4 paredes solamente, pero es un punto, mis amados, donde en el momento que nos reunimos y nos juntamos, necesitamos estar conscientes de que estamos reunidos para adorar el nombre del Señor, para tener comunión y para ser edificados. Recuerde que dice la Escritura, y Él será el objeto de tu alabanza. Entonces, mire, Jesús sacando sillas y palomas, hermano, y también nos dice la Escritura que tomó un látigo. El Señor y comenzó a volcar las mesas. ¿Por qué? Porque el celo de tu casa me consume. Entonces, mis amados, Él viene a reformar el uso del templo. Bien. Me faltó un versículo por aquí. No lo tengo ahorita en el momento, pero me llama la atención, mis amados, un verso que nos habla de reformar, perdón, de restaurar. Es uno que aparece en el libro de Jeremías. Lo había anotado aquí, pero con el problema de cerrar, de reiniciar la computadora, se nos borró ahí este versículo. Pero bien, tenemos un pasaje que nos habla de Naamán. Me llama la atención porque se utiliza en Naamán, se utiliza la palabra restaurar. Entonces, cuando vienen y le dicen de parte de Eliseo que se meta 7 veces que se meta a las aguas del Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fue el mensaje que le dieron para que él fuera libre de la lepra. Pero lo tremendo es que él no quería hasta el momento en que decidió meterse, y bueno, él pudo encontrar la sanidad y la restauración. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba lleno de lepra. Y si el cuerpo está lleno de lepra, quiere decir que la carne se encontraba insensible y la carne comenzó a caer de su cuerpo. Comenzó a tener un problema crítico, serio, y estaba muriendo en vida. Pero al contacto con el agua, él fue sanando hasta la 7ª vez. Dice que él salió como la piel de un niño. La pregunta es, mis amados, ¿qué nosotros necesitamos reformar en nuestras vidas? ¿Qué necesitamos reformar? Recuerden que es un tiempo kairos de reforma. Jesús aprovechó el tiempo para reformar la forma de creer. ¿Por qué? Porque la gente creía a su manera, pero el Señor dice, no, ustedes tienen que creer de esta manera, que Dios es el único verdadero y que su Hijo es la conexión que hay entre el cielo y la tierra. Entonces el Señor viene a traer una reforma apostólica para volver al sentido original. ¿Por qué? Porque los hombres, mis amados, le añaden o le quitan. Por eso se quedó escrito en el libro de Apocalipsis que si alguno le quitare o le añadiere,
el Señor quitará su nombre también del libro de la vida. Entonces fíjese lo tremendo que es. Entonces el Señor vino a traer reformas, restauración. Y la pregunta es, ¿qué nosotros necesitamos restaurar en nosotros? ¿Qué cosa necesitamos restituir, reformar nuevamente que se ha deformado? Fíjese qué tremendo es. Recuerde que Naamán se metió 7 veces, 7 veces. Y en algún momento le he enseñado los 7 bautismos de Naamán, donde habla de 7 ministraciones. La ministración a la lengua, la ministración a los ojos, la ministración al corazón, la ministración a las manos, la ministración a los pies, la ministración en cuanto a la actitud o solicitud de la unidad. Entonces son aspectos que necesitamos, mis amados, volver a reformarlos. ¿Para qué? Para que sean agradables delante de Dios totalmente. Bien. Tráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad.